Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el historiador, periodista, escritor Fritz Glockner sobre su último libro, Voces en Rebelión, Puebla, 1964. Fritz ha escrito una de las obras seminales sobre la guerrilla mexicana, Los Años Heridos. Seguramente pueden verla a sus espaldas, en la portada del libro, pero este es otro libro nuevo. Felicidades, Fritz. Gracias, queridísimo Luis. Un gustazo estar con ustedes, estar acompañándolos. Es obviamente un honor, un gusto, un placer. Sobre todo placer estar con ustedes. Estamos hablando de un libro que trata de un acontecimiento de hace casi 60 años, ¿no? En una ciudad a la que estás muy ligado, la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, vecino de la Ciudad de México, en el que un gran movimiento estudiantil popular logró, en un hecho prácticamente insólito por aquellos años, derrocar a un gobernador autoritario. ¿Por qué recuperar esa historia ahora, Fritz? Querido, de pronto las historias de la provincia en México pareciera que no existen. Somos un país acostumbrado al centralismo. Los poderes de la nación, los tres poderes del Estado se encuentran en la ciudad capital, la Ciudad de México, antiguamente el Distrito Federal, y pareciera que la provincia es algo así como una referencia anecdótica, casi campirana. Entonces, ¿qué resulta? Que a finales de la década de los años 50 y a principios de los años 60 del siglo XX mexicano, se generan una serie de movimientos no solamente tan estrictamente estudiantiles, agrarios o sindicales, sino una serie de movimientos cívico-populares que generan un enfrentamiento con el poder hermoso. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, 1960. La organización popular en el estado de Guerrero lleva la caída del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto, que era así como imposible que un movimiento cívico popular social derribara a un gobernador. Y luego aterrizamos en Puebla, en el 61, este gran movimiento que ahí sí es eminentemente universitario. 1961 es el movimiento de reforma universitaria en la Universidad Autónoma de Puebla, que curiosamente hay dos movimientos emblemáticos de reforma universitaria, como sabes, mi querido Luis, 1918 Córdoba, Argentina, y 1961 Puebla, donde ahí sí fue evidentemente una situación académico-escolar, por decir así, ¿no? Pero como este movimiento estudiantil trasciende a la sociedad y polariza a una ciudad tan conservadora como es la ciudad de Puebla, va a ser el inicio del movimiento cívico popular, mejor conocido como lechero, de 1964. Y había que rescatar estas voces que no solamente tenían que ver con los lecheros, los estudiantes o los campesinos o los obreros, sino es la congregación de una sociedad que está oponiéndose a los designios de un gobernador tan dictatorial como en su momento en Puebla en el 64, en la figura de Antonio Nava Castillo. Fritz, estás hablando de un Estado que tiene una cultura política autoritaria, un Estado donde en la plena democracia de la participación popular en México a finales de los 30 con Lázaro Cárdenas, se establece allí el control de una figura, Maximino Ávila Camacho, que entre otras cosas trascienden historias de él, como que cuando quería comprar una casa y no se la querían vender, mandaba a sus matones a preguntarle a la señora o al señor si querían que le hicieran el cheque a su nombre o al de su viuda, ¿no? Esa cultura política autoritaria se mantuvo intocada a pesar de ese movimiento del 61. Es que es curioso. Puebla siempre he dicho que Puebla es un laboratorio social. A ver, querido, ubiquemos que la primera protesta estudiantil en el continente americano sucede en Puebla en 1648. O sea, aguas.
¿no? O sea, estamos hablando de, ubiquemos que Puebla es una ciudad que se funda para que la habiten los españoles como tal, y por lo tanto se fundan estos colegios reales, digamos, ¿no? Y la primera protesta en América Latina de un gremio estudiantil data de 1648 y sucede en Puebla, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy? Que como bien dices, Puebla es la contradicción de la lucha entre lo blanco y lo negro, el diablo y Dios, el comunismo y el cristianismo, ¿no? Entonces, no siempre ha sido su vocación autoritaria, que hemos tenido, por desgracia, una serie de gobernantes demasiado autoritarios, pero creo que también tiene que ver con el reflejo de una Puebla libertaria, una Puebla rebelde. No sé si me explique. Es la combinación, de alguna u otra manera, de las expresiones cívico-populares, ideológico y hasta sexuales, tomando en cuenta que mi abuelo es el primer médico que atiende las enfermedades venéreas de esta ciudad. Por eso me atrevo a decir que hasta sexuales. En esa lógica, pues, aquí han sabido convivir todo tipo de expresiones. Ubiquemos y recordemos la entrada de Maximiliano 1863, luego del sitio de la ciudad de Puebla. Recordemos que Puebla soporta después del 5 de mayo de 1862 para abril, mayo del 63, soporta 62 días de sitio y en contra de los franceses. Y no es derrotada, se entrega a la plaza, cosa que es diferente, ¿me explico? Y cuando ya se logra el desfile de Maximiliano y va a entrar a Puebla y la burguesía poblana evidentemente decide recibirlo con pompas y platillos, de pronto, antes de que se suene una campana, porque se había programado que a su entrada todas las campanas de Puebla replicaran, de pronto los campaneros deciden cortar los cordones para que ninguna campana generara el eco de la victoria del imperio de francés representado por Maximiliano. Entonces, ¿a qué voy? Puebla es esto, Puebla es como la locura de una serie de historias, tanto de izquierda como de derecha, como de centro, y a pesar de eso, evidentemente, hemos padecido hasta últimas fechas, te me fuiste al cardenismo con Maximino, pero por desgracia, no hace mucho tuvimos, por ejemplo, a un Rafael Moreno Valle, y hoy en día no cantan mal el coro de las sirenas. Pero bueno, para no entrar en otro tipo de detalles, me queda clarísimo que mi ciudad, mi estado, es esta combinación de locura de una realidad, de locura del juego y el choque de ideas, que no podríamos definirla 100% como conservadora o como liberal, como otros estados y como otras ciudades de la República Mexicana. La ciudad de Los Ángeles y la ciudad del diablo al mismo tiempo. Cruz, cruz, cruz. Perdón, somos de las... cité 1648, primera rebelión estudiantil, pero también recordemos siglo XVIII, esta rebelión de monjas. Puebla es el primer lugar, el único lugar que yo sepa, donde se suscita una huelga de monjas, que relata maravillosamente Paco Ignacio Taibo I en su novela Fuga, Hierro y Fuego. Recordar esa hermosa novela de Taibo, hermosísimo. Bueno, donde cuenta la rebelión de la huelga de unas monjas. ¿Sí me explico? ¿Cuándo se había visto que unas monjas se vayan a huelga? Aquí estamos hablando, a propósito de tu libro, de un movimiento de pequeños productores de leche que de la noche a la mañana son obligados a procesar industrialmente su producto, que antes distribuían prácticamente artesanalmente, casa por casa, como los que ya tenemos alguna edad conocemos, ¿no? Por ejemplo, que deviene un gran motín popular. ¿Cómo explicarnos esta transformación de un movimiento aparentemente inocuo en algo tan profundo, de tanto calado? Déjame contarte un poco, digamos, que este movimiento tiene muchas arterias con mi origen familiar, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede fundamentalmente? El 64, que se hablaba como movimiento lechero en genérico y no se descubría o no se terminaba de revelar como un movimiento enormemente cívico popular, si no nos hubiera logrado la caída del gobernador Antonio Nava Castillo, tenía una cercanía familiar de mi parte debido a que
específicamente mi tía Julieta y su esposo, Carlos Martín del Campo, se sabía que habían sido líderes de este movimiento. A diferencia de los activistas, como tú has contado y recuperado. Exactamente, y que tú ya sabes un poquito más que yo al respecto. La gracia es que, así como mi abuelo fue la imagen emblemática de la reforma universitaria del 61, para el 64 se hablaba mucho en la sobremesa familiar de la participación de Carlos y de Julieta en el movimiento del 64. Pero curiosamente te das cuenta de que es una historia que ha quedado un poco soterrada, digamos, incluso dentro de los anales de la historia de la izquierda. Una historia soterrada, si me permites, vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos para retomar el hilo. Por favor, con todo gusto. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el historiador, escritor, periodista Fritz Glockner sobre su último libro, Voces en Rebelión, Puebla 1964. Y antes de irnos a la pausa, Fritz, nos estabas platicando cómo esta historia de este movimiento que tú has caracterizado como cívico-popular estaba soterrada. Y nos hablabas de este grupo de los activistas. Si nos retomas la historia, por favor. Claro, entonces por un lado tienes esta referencia familiar, ¿no? Que se hablaba en las conversaciones de sobremesa familiares, y de pronto en el Archivo General de la Nación, cuando se abren estos archivos de la Dirección Federal de Seguridad en el 2002, que yo me convierto en un, casi tenía yo una celda, al igual que mi papá en el 74, ¿no? Porque me fui a hospedar durante 18 meses para hurgar en lo que buscaba yo la información de la historia de la guerrilla en México, y me encuentro el archivo de la DFS sobre el 64. Y cómo a partir de abril la Dirección Federal de Seguridad dio seguimiento paulatino, casi minuto a minuto, de lo que sucedió en Puebla entre abril del 64 y noviembre, cuando cae Antonio Nava Castillo. Y a esto súmale que de pronto, en un día cualquiera, aquí en la ciudad de Puebla, que voy a una escuela a presentar alguno de mis libros, creo que era Cementerio de Papel, y mi antiguo maestro de matemáticas de primero de secundaria del Colegio Oriente de Jesuitas me insiste en que tiene urgentemente que tomar un café conmigo porque quiere descontarme algo. Termina la presentación, bla, 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 preguntas, respuestas. Siempre una presentación es un alimento al ego, domino el ego, lo bajo a la realidad. Me voy a tomar el café con mi antiguo maestro Miguel Ángel de matemáticas, y él me confiesa que había sido agente de la Dirección Federal de Seguridad y que había estado vigilando a mi familia. Imagínate qué hermosa historia. Y que me quería regalar el archivo que había organizado, periodístico, de información, de volantes, de fotografías sobre el 64. Entonces, cuando te cae eso en la vida, dices, es un hecho que nadie ha pelado, es una situación que hay que contar. Es una lógica de que en la sobremesa de familia habías estado escuchando pedazos, retazos de la historia, pero que nadie se ha dedicado a hurgar bien en ella. Y con todo este material y las referencias, pues fue que me decidí sentarme obligadamente, ¿no? De pronto las historias escogen al escritor y no tanto el escritor a las historias. En este apasionante rompecabezas que armaste, de los que nos estás contando, una de las piezas es el expresidente Luis Echeverría Álvarez, que está a punto de cumplir 100 años de edad, juzgado por genocidio, que en aquella entonces era secretario de Gobernación, y que tuvo que ver entonces con el conflicto, y que, según tú narras, pues es a lo mejor mi impresión personal, pero daba la impresión de que lo que quería era que el movimiento se desgastara, no había intención de meter la mano para solucionarlo. Me queda clarísimo que la mano metida, todavía no era secretario de Gobernación en el 64, es encargado de despacho Luis Echeverría. O sea, recordemos que era subsecretario, y cuando se va de candidato Gustavo Díaz Ordaz, él entra como encargado de despacho, no el secretario como tal, y a él le explota, por decir así, o él tiene que ver con esta trama histórica. Y para mí tiene muchísimo que ver este individuo, debido a que el general Antonio Nava Castillo
era amigo del presidente saliente, Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. En el 64, sí. 64, Adolfo López Mateos, y era íntimo amigo del presidente electo, Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, para mí era así como, ¿cómo es posible que en la coyuntura de la transición, entre los meses de septiembre, octubre y primeros días de noviembre, se genere una situación donde el gobernador electo del estado de Puebla, amigo del presidente saliente y del presidente entrante, termine renunciando? Y no me queda la menor duda que mucho tiene que ver la mano oculta del encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien, por cierto, recordemos que tiene una relación de amor eterno con Puebla, debido a que su carrera política, su carrera administrativa, burocrática, más bien no política, empieza siendo secretario particular de Rodolfo, el que era general, que era presidente del PRI. Del PRI. Ahorita me acordaré del apellido, pero este personaje es el primero, Sánchez Taboada, Rodolfo Sánchez Taboada, es el que le da su primer trabajo de funcionarete, presidente del PRI entonces, y recordemos que ese general fue teniente coronel en el 19 y estuvo presente en abril del 19 en Chinameca. Sánchez Taboada es de los que disparó en contra del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Y luego crece su carrera política, llega a ser general, llega a ser presidente del PRI a fines de los 40, principios de los 50, y es cuando contrata a Luisito Echeverría como su secretario particular. Por eso Luis Echeverría tenía una relación, sus amores, digamos, están asentados en este estado, en esta ciudad, debido a que su jefe era poblano. ¿Dirías que este movimiento cívico popular del 64 es una especie de anticipación del movimiento estudiantil popular del 68 en México? Totalmente, totalmente. Yo no puedo explicarme el 68 sin el 64 poblano, sin el 60-61 de Guerrero, sin el 56 del Politécnico Nacional. ¿Me explico? O sea, de pronto acostumbramos a cercenar la historia, seccionarla, casi como convertirla en un solo núcleo. Pero la historia es un proceso de acumulación de fuerzas y de pasiones que se van construyendo con el tiempo y que, quieras o no, vas heredando sentimentalmente la rebeldía, la rebelión, la música, la literatura, ¿no? Y evidentemente, si no hubiera existido un 64, un 61, un 60, un 56, no se hubiera suscitado un 68 en la Ciudad de México, me queda clarísimo. En tu libro, y nos lo acabas de mencionar, hablas de tu tía Julieta, hablas de su pareja, Carlos Martín del Campo. ¿Dirías tú también que este movimiento 64 y este grupo de los activistas es una especie de semilla de la que van a germinar después una opción político-militar? Bueno, pues, tal no es, mi querido amigo, que mi tía Julieta termina incorporándose a las Fuerzas de Liberación Nacional en 1971 y fallece en un enfrentamiento con el ejército mexicano en febrero de 1975 en Cárdenas, Tabasco, ¿no? O sea, definitivamente, todos estos jóvenes que traían el ímpetu de la democracia, incluso de solicitar la resolución del conflicto social a través de los márgenes legales, ¿no? Pero que reciben como respuesta la represión, el madrazo, el intento de cooptación, la violación a sus principios. Esto es lo que los va radicalizando primero en células de autodefensa que posteriormente terminan constituyéndose como células de ataque, digamos, ¿no? De guerrilla en ese sentido, ¿no? Entonces, al igual de lo que mencionaba del 68, por supuesto que la guerrilla que se va a desatar a partir del, sobre todo 69 al 78, es producto de esta acumulación, una vez más, de fuerzas, de frustraciones, de sueños violados y de cercenación de utopías. Y entonces había que replantearse la vida, había que replantearse qué canales quedaban como opción ante un régimen tan autoritario, tan sanguinario, tan represivo como el que se vive en México durante el Partido de Estado Único, el Partido Revolucionario Institucional.
Antes de la lectura de tu libro, Fritz, la imagen que yo tenía de este movimiento en Puebla era la de un movimiento en el que el Partido Comunista Mexicano había tenido un papel fundamental en su conducción. Incluso uno de sus dirigentes históricos, un normalista rural, candidato electoral del pueblo a la presidencia, Ramón Danzós Palomino, había sido encarcelado como resultado de este movimiento. Al leer tu libro, resulta que esto no es así, que era una especie de hombre de paja que el Estado mexicano construyó para encontrar un enemigo a modo y que la lógica del movimiento es otra. ¿Es así? Total y absolutamente. Recordemos que a final de cuentas el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1918 y que se mantiene en la clandestinidad durante muchos años y demás, siempre intenta convertirse en el abanderado de las causas sociales, de la movilidad social, pero su clandestinidad y muchas veces su dogmatismo le evita tocar piso, ¿no? Y entonces es curioso cómo en los movimientos posteriores, en la historia, en la narrativa, intentan, digamos, algo así como sentarse, apropiarse de esta efervescencia y de estas luchas. Porque no solamente han intentado adueñarse de la dirección del movimiento cívico popular lechero del 64, sino también incluso del 68, ¿no? Lo que pasa es que ha habido muchas voces en el 68 que me han dicho, hey, espérate, sí hubo miembros de la Juventud Comunista, tanto en el 68 como en el 64, como, recordemos, el rompimiento, diciembre de 1970, con la Juventud Comunista de Raúl Ramos Zavala, ¿no? Para precisamente ante la crítica de la inmovilidad, de la burocracia, dogmatismo del PCM, no habían estado a la altura del movimiento estudiantil o de otros movimientos campesinos, obreros y sindicales, ¿no? Ferrocarrileros incluso. Entonces, la narrativa había sido una posibilidad de que el PCM era como el abanderado, era el gestor, era el impulsor del movimiento del 64, y cuando vas entrevistando gente, porque además, repito, no solamente fue lo que ya dije, el ambiente familiar, los documentos de Lecumberri y el archivo que me entrega el antiguo agente de la DFS, que fue a mí antiguo maestro de matemáticas, sino también tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los participantes, como a Ramón Beltrán, miembro del comité estudiantil poblano, ¿no? de la organización estudiantil, así como también tuve la oportunidad de entrevistar al mismísimo Carlos Martín del Campo o a su compinche Edgar Bello, digamos, ¿no? Que fueron protagonistas de esta historia, y ahí es donde te vas dando cuenta que la organización del PCM no tenía el peso ni siquiera como para mantener ni los cuadros ni la estrategia como para generar esta efervescencia impresionante del pueblo. Fritz, nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus pasiones, tus aventuras. Ahí está, Voces en Rebelión, Puebla, 1964. Sí, porque nada más estaba la portada del otro libro, entonces había que enseñar esta. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigas, amigos, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruces de Palabras por Telesur. Hasta la próxima. Abrazos.